8. Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente. Un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después del fin de semana abrimos las puertas del Club de la Buena Gente y ya pueden ir pasando y van cogiendo su sitio porque el programa de esta noche se presenta sumamente interesante, como siempre. Gracias, por cierto, a la colaboración de Juan Manuel Sánchez de Gazules Interiorismo en Ubrique, que gracias a él pues tenemos este decorado maravilloso y nos lo va renovando a medida que vamos cambiando de estación prácticamente, ¿no? Del invierno al otoño, del otoño a la primavera, pues él va incluyendo algunos elementos diferenciadores de cada estación o de cada temporada. Nuestro primer invitado de esta noche lo conocen ustedes de sobra, ¿eh? Es muy conocido por hacer que sus pacientes pierdan pues igual 13, 20, 40, 50 o más de 60 kilos. Estoy hablando del doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, médico especialista en medicina de la educación física y el deporte, el doctor González, que aquí en la Sierra ya es sumamente conocido por su buen hacer, ¿no? Y como profesional en esta materia. Doctor González, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte de nuevo. Y nosotros de tenerle aquí en el Club de la Buena Gente y poder hablar de un tema que sigue estando a la orden del día, como es la obesidad, ¿no? Y eso lo sabe bien el doctor González en sus diferentes consultas, la cantidad de pacientes que recibe tanto en Arcos, en Villamartín, en Ubrique. En fin, vamos a hablar de la obesidad, la enfermedad metabólica más frecuente en el mundo occidental y en Estados Unidos la segunda causa de muerte después del tabaquismo. Es más, la Organización Mundial de la Salud la considera como la epidemia del siglo XXI por los problemas sanitarios que acarrea. Pero es que la obesidad es una enfermedad en sí, pero además facilita también la aparición de otras enfermedades como pueden ser la hipertensión, la diabetes del tipo 2, síndrome de apnea del sueño, y por todo ello sería bueno perder nuestro exceso de peso. La persona al perder el peso tendrá mejor calidad de vida. El doctor González nuestro invitado lleva más de 20 años estudiando y tratando el problema de la obesidad. Este médico pertenece a la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. A lo largo de la entrevista vamos a ver fotos de algunos de sus pacientes que han pasado por su consulta, que han perdido 13, 22, 44, 57 o más de 60 kilos, que ahí es nada. Con dieta y con ejercicio, que esto es muy importante también, ¿no? La práctica del deporte. Sí, efectivamente, José Antonio, nosotros en la consulta ya no vamos a cambiar después camino de 25 años, como tú bien has dicho, en el tratamiento de la obesidad. Y yo siempre he utilizado, yo creo, que lo más sano para perder peso, que es aprender a comer, cambiar los hábitos, una buena dieta y la actividad física. Dieta y ejercicio van de la mano y yo creo que, como decía un profesor mío, cuando una persona pierde peso y come un poquito mejor y se mueve un poquito más, o vivirá más años o tendrá mejor calidad de vida. Doctor González, ¿qué es la obesidad y sobre todo quién recomienda usted que debe tratar y diagnosticar la obesidad? Bueno, pues la obesidad, para decirlo sencillo, José Antonio, es una enfermedad crónica, una enfermedad metabólica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Esa grasa corporal, ese exceso, se va a encontrar bien debajo de la piel o incluso puede colonizar algunos tipos de órganos, como es por ejemplo el músculo, como es por ejemplo el corazón. Es decir, por lo tanto, la obesidad es un exceso de grasa corporal. ¿Quién debe diagnosticar y tratarla? Pues evidentemente me gusta mucho la pregunta porque hay muchas cosas en la calle, pero siempre debe ser el médico. Si decimos que la obesidad es una enfermedad crónica, evidentemente el médico es el profesional experto en salud que siempre nos va a orientar de una forma eficaz y saludable. Por lo tanto, debe ser siempre el médico quien diagnostique y trate el exceso de peso. Y deciros también que el médico, yo le diría a cualquier persona que nos escucha en estos momentos, si puede ser médico como mínimo, y si puede ser pues un médico especialista en obesidad, es decir, un médico que tenga experiencia con el paciente clínico obeso. Tan sencillo es como si alguien, por ejemplo, se rompe o se fractura un hueso, va uno al traumatólogo, esa persona que tiene experiencia con los huesos. Si alguien tiene, un problema en la boca, y va al dentista, ese especialista que está todos los días viendo la boca, ¿no?
Por lo tanto, siempre hay que ir a un profesional. El profesional se puede equivocar, pero seguro que se equivoca mucho menos que el que no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre que nos sobren unos kilitos de más y la obesidad ya sí propiamente dicha, doctor? Bueno, cuando nos sobran unos kilitos de más, eso se llama sobrepeso, y la obesidad es ya un escalón más por encima del sobrepeso. ¿Cómo lo podemos saber? Pues muy sencillo. Nosotros utilizamos en las consultas lo que se hace prácticamente en todos los estudios clínicos de la obesidad, que es ese famoso IMC, ese índice de masa corporal, por su inicial IMC, o índice de Queteler, que como hemos explicado alguna vez es muy sencillo, era hacer una cuenta, era dividir el peso del paciente en kilos, dividir altura al metro cuadrado. Diremos que una persona tiene un peso saludable si tiene un IMC entre 18,5 y 24,9. Tendrá un sobrepeso, esos kilitos que le sobran de más, pues cuando tiene un IMC entre 25 y 29,9 y tiene obesidad a partir de un IMC de 30. Por lo tanto, dicho de otra manera, más sencilla, podríamos decir que una persona que tiene sobrepeso, este sobrepeso será esos kilos que lo diferencian de una persona que tiene un peso razonable. Vamos a ver si el doctor González nos explica en qué consiste su método para adelgazar, por qué sus pacientes pueden llegar a perder incluso más de 60 kilos y en otras consultas no, pero la del doctor González sí. ¿En qué consiste su método, decía, y qué destacaría del doctor? Bueno, yo destacaría dos cosas muy importantes, y es que, José Antonio, mis pacientes no utilizan ni pastillas, ni hierbas, ni absolutamente nada. Si mis pacientes no toman pastillas, ni hierbas, ni nada, ¿qué es lo que hacen mis pacientes? Mis pacientes hacen una buena dieta, comen de todos los grupos de alimentos, y yo le indico también que haga una actividad física adecuada, dieta y ejercicio. Ya no utilizamos más nada en la consulta. Eso es las dos cosas primeras. Y en segundo lugar, también me gustaría destacar que ese tipo de dieta que elaboraremos en mi consulta, el paciente come todos los grupos de alimentos. Es decir, mis pacientes comen carne, pescado, potaje, arroz, las papas lineales, la pasta, de todo. En más o menos frecuencia, en más o menos cantidad, pero de todo. Recordamos una frase muy importante que dice que no existe ningún alimento completo ni incluida la leche. Por lo tanto, una dieta mientras más variada es más rica en nutrientes. ¿En qué consiste mi método? Pues muy sencillo. En la consulta lo que hacemos, el primer día hacemos una historia clínica detallada, empezamos a estudiar al paciente, vemos si ese paciente tiene en su familia o no antecedentes de obesidad, si tiene enfermedades relacionadas con la obesidad, como tú me habías dicho en la introducción, la hipertensión, la diabetes, síndrome del sueño, si tienen o no tienen, inicio evolución de la enfermedad. Por ejemplo, hay muchas veces que las mujeres en el segundo embarazo ha sido un escalón para poder llegar a partir de entonces ser obesa, o incluso a una mujer en la menopausia, es decir, inicio evolución de esa obesidad. Y entonces, si tiene algún tipo de alergia a algún alimento, no la tiene, si toma algún medicamento, no lo toma, si tiene algún tipo de enfermedad, es un estudio del paciente. Y después pesamos al paciente y lo diagnosticamos. Vemos si ese paciente tiene obesidad o no la tiene y qué grado de obesidad tiene. No es lo mismo un paciente con una obesidad de primer grado que una obesidad mórbida, evidentemente. Cada paciente va a ser un mundo, ¿entiende? Entonces tiene un tratamiento completamente distinto. Y a continuación le mandamos a ese paciente también una analítica, que es muy importante en la consulta, porque la analítica es un diagnóstico de laboratorio. Vemos ese paciente como tiene, por ejemplo, el azúcar, como tiene el colesterol, como tiene las transaminasas y, por supuesto, como tiene las hormonas tiroideas, porque el paciente hay que saber cómo entra por la puerta. Y a partir de entonces, yo le explico el método, que es muy sencillo. Mi método sería cómo una persona debe hacerlo para comer bien. ¿En qué consiste? Pues en primer lugar, yo a mis pacientes les digo que hagan 5 comidas al día, que es un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. En segundo lugar, a mis pacientes les digo que tomen las ensaladas sea el plato mayoritario. Y yo lo hago así con la mano en la consulta para que se acuerden en su casa, mientras más grande mejor. ¿Por qué? Porque la ensalada, todo lo que le aporta a la persona son ventajas. ¿Qué nos aporta? No solamente va a ser ventajas para adelgazar, sino también para comer bien. Pues nos aportan vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y poquitas calorías. Tanto la ensalada muy grande, pero sal, aceite y vinagre poquito. Yo le digo al paciente que si un paciente quiere perder peso, nunca debe tomar más de 2 o 3 cucharas soperas de aceite por persona y día. Cada cuchara sopera aporta 90 calorías al menos. El alcohol, también le digo que tome poco alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol engorda mucho. ¿Por qué? Porque tiene muchas calorías. ¿Cuántas tiene? 7 calorías por gramo. Para que entendáis las calorías del alcohol, yo puedo decir que, por ejemplo, las proteínas que están en la carne o el pescado aportan 4 calorías por gramo y el alcohol me aporta 7, casi el doble. Luego, mientras menos alcohol tomo, más adelgazo. ¿Qué alcohol será mejor para adelgazar? Ninguno. Y ya si me pongo muy pesado, me tomo una copita que no tenga azúcares, o un riojita o un tinto de verano con casera blanca, nunca de limón. Bebidas permitidas, es decir, las que nunca van a estropear la dieta, serán el agua,
la casera blanca, el Tajo, el Coca-Cola Light. Y las infusiones con agua y sacarina las que quiere el paciente porque aportan 0 calorías. Esas son las normas dietéticas de adelgazamiento por consenso. ¿Qué le añadimos a eso? Pues una actividad física. ¿Qué actividad física? Pues una actividad física recomendable. Yo a mis pacientes les digo la más sencilla y más barata, que den un paseíto al día. Esas son las normas de mi dieta. A partir de ese momento, yo le pongo al paciente una dieta y empiezo a preguntarle. Y le hago la dieta en el acto al paciente. Es decir, si yo, José Antonio, veo 20 pacientes en una mañana, yo hago 20 dietas completamente distintas. Porque no es lo mismo la dieta para una chavala con 14 años, que veremos algún caso de ello, que un abuelo con 69 años, 70 años. No tiene que ver una cosa con la otra. Voy hablándole al paciente y me voy ajustando al paciente. Y le hago una dieta, si la semana tiene 7 días, con 7 comidas y 7 cenas completamente distintas. Esa es la manera de adelgazar de una forma saludable, por lo menos como yo la veo. Muy bien. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Podemos comentar algunos casos, doctor? Sí, podemos ver, por ejemplo, el caso este que tenemos ahora mismo en la pantalla, que es Javier González Salguero, que es un paciente de mi consulta de Ubrique. Él es de Benamahoma, un chaval muy joven, tiene una edad de 20 años que estaba en mi consulta y una altura de 1,87. Como veis en la pantalla, este hombre perdió en mi consulta 30 kilos. Empezó en mi consulta con 118 kilos y terminó con 88 kilos. ¿Qué tiempo invertimos? La verdad que fue un trabajo espectacular. Javier González Salguero hizo muy bien sus cosas y se quitó el peso en 4 meses, que evidentemente no es lo normal, es un caso un poco más aislado, pero fue espectacular. Como veis, también perdió mucho volumen. Este paciente entró en mi consulta con una talla inicial de una talla 54 y terminó una talla 44, perdió por lo tanto 10 tallas. Y después el diagnóstico, entró con un IMC, es decir, un índice de masa corporal de 33,81 y terminó con un IMC de 25,21. Por lo tanto, prácticamente, como veis en la foto, un peso saludable. Por lo tanto, Javier González Salguero, como resumen, hemos dicho que ha perdido 30 kilos y 10 tallas solo en 4 meses. Si queréis, podemos ver la siguiente imagen, que es Juan Ángel de Gracia Sandoval. Este paciente es de mi consulta de Jerez, es un profesor de allí de Jerez, hoy en día es un gran amigo mío, tiene una edad de 52 años y una altura de 1,75. Como veis en la foto, Juan Ángel perdió 36 kilos y perdió también 12 tallas. ¿Qué tiempo invertimos en el trabajo? Pues este hombre invertimos en su trabajo 8 meses, es decir, una pérdida de peso también muy buena, una media de 8 por 4, 32, es decir, aproximadamente 4 kilos y algo al mes. Daros cuenta que estamos perdiendo el peso solamente con dieta y comiendo de todo. Una talla inicial entró en mi consulta con una talla 52, acabó con una talla 40, por lo tanto perdió 12 tallas. Y si veis en la primera imagen, ese hombre tiene un IMC de 36, es decir, tiene una obesidad de tipo central, que es la barriguita que tiene nuestro amigo Juan Ángel, y fijarse en la otra cuando terminó con un IMC de 24,51, es decir, terminó con un IMC completamente saludable y evidentemente el paciente no tiene ni un gramo de barriga, como podemos observar. El siguiente paciente es una paciente de Ubrique, es una paisana mía, se llama Julia Ruiz Cabello, y he puesto esta foto en este caso para que os deis cuenta que Julia no es obesidad. Esto es un sobrepeso que hablamos al principio. Yo decía que el sobrepeso son esos kilitos que diferencia a una persona que tiene otra con el peso razonable. Bueno, pues os puedo decir, para que todo el mundo lo escuchéis, que cuando alguien tiene el sobrepeso es muy importante para ponerse a dieta porque responden el 100% de los pacientes a la dieta. Eso es tan sencillo como hemos dicho al principio, que la obesidad es una enfermedad crónica metabólica. Lo mejor que hay en la medicina es el diagnóstico precoz, como habéis escuchado muchísimas veces. Es decir, cuanto antes voy al médico, más fácil es mi solución, o en el caso del peso también. Veremos a lo largo de nuestra pequeña entrevista que habrá pacientes que han perdido hasta 60 kilos, pero son casos muy concretos y no todo el mundo lo llega a conseguir. En cambio, el sobrepeso sí. Por lo tanto, como volviendo al anterior, Julia Ruiz perdió 13 kilos, esta chica es una chica alta, mide 1,69 y perdió 8 tallas. Esta chica entró en mi consulta con una talla 44 y terminó con una talla 36, por tanto perdió 8 tallas. Como he dicho, entró con un pequeño sobrepeso. El IMC inicial era 25,26 y terminó en un IMC de 20,70. Es decir, yo os puedo decir que eso es casi perfecto porque el peso saludable es entre 18,5 y 24,9 y Julia estaba en 20, o sea, un dato muy importante. El siguiente caso, que es muy interesante también, es también de mi consulta de Ubrique, es Fernando Lamela Rosado. Este paciente pidió en mi consulta, como podéis observar, 22 kilos. Fernando tiene una edad de 41 años y una altura de 1,79, es decir, es un hombre bastante alto.
entró en mi consulta con un peso de 96 kilos y terminó con 74. Por lo tanto, como estamos observando, perdió 22 kilos. El tiempo invertido. En el trabajo de Fernando invertimos 6 meses. Es decir, también yo os puedo decir que esto es una pérdida de peso casi perfecta. 6 por 4, 24 sale casi 4 kilos al mes. Es una pérdida de peso estupenda, prácticamente 1 kilito por semana. La talla inicial, pues entró en mi consulta con una talla 48 y terminó después con una talla 40. Por tanto, perdió 8 tallas, es decir, perdió mucho volumen, como podéis ver en la imagen. Y ya por último, he escogido también el caso de Fernando porque es un IMC de 30. Es decir, es justo cuando en ese momento, Fernando ya ha diagnosticado en ese momento de obesidad de primer grado, IMC de 30. Y como veis en la foto, como se ha quedado, como mejora mucho, ha quedado un IMC de 23,13. Es decir, ha quedado en un peso completamente saludable. Muy bien. Seguiremos viendo más imágenes, pero antes me gustaría preguntarle al doctor González qué debería de cumplir una dieta para que sea efectiva, para saludar, pero al mismo tiempo también sea saludable, que no es lo mismo, y esta combinación es perfecta, adelgazar, pero mantener nuestra salud, evidentemente, que no nos afecte. Efectivamente, lo acabo de decir muy bien, es decir, hay que perder peso y ganar salud, no ponerla en juego. Por eso volvemos al inicio de nuestra pequeña entrevista, José Antonio, por eso yo recomendaba a todo el mundo que vaya con mínimo a una persona que sea médico, porque eso sí que va para adelante. Bueno, pues lo primero que hay que hacer una dieta, yo a mis pacientes les digo que cuando se hace una dieta para adelgazar, yo tengo 4 normas básicas en principio, que son las siguientes. Primero, que para mí no existen las restricciones a salud. El paciente debe comer todos los grupos de alimentos. En segundo lugar, tú tienes que adaptar la dieta al paciente, no el paciente a la dieta. ¿Qué me refiero con esa frase? Pues muy sencilla. Tienes que adaptarte un poco a los gustos del paciente. En segundo lugar, al nivel económico del paciente, a la actividad laboral del paciente y, por supuesto, que sean unas normas alimentarias sencillas, para que se puedan cumplir de una forma sencilla, sin mucho sacrificio, ¿no? ¿Qué premisas básicas? La pregunta es muy interesante. ¿Qué premisas básicas debe cumplir la dieta para que sea saludable y sea efectiva para perder peso? Son 3. La primera debe ser una dieta hipocalórica, para que fomente la pérdida de peso. Es decir, debe aportar menos calorías que las calorías que el individuo necesita para mantener su peso. O dicho de otra manera, debe de provocar un balance energético negativo en el individuo para que el organismo tenga que gastar su principal depósito de energía, que es la grasa. En segundo lugar, debe ser aceptada por el paciente, y no el paciente no hace la dieta, nunca lo vamos a conseguir. Y en tercer lugar, para mí, tanto más importante que la anterior, es que sea nutricionalmente adecuada. ¿Qué significa eso? Porque no falte ningún nutriente energético y no energético. Los energéticos, recordamos, son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y los no energéticos, pero también muy importantes, son las vitaminas, los minerales y la fibra. Las proteínas, ¿qué proteína debe llevar una dieta que sea saludable para perder peso? Pues yo os puedo decir que más o menos se calcula, cuando tú estás elaborando la dieta, de poner al paciente 1 gramo de proteína por kilogramo peso y día. Eso se traduce aproximadamente pues, en un 20% del poder calórico de la dieta. ¿Qué proteínas son recomendables para perder peso? Pues yo las proteínas las buscaremos en la carne, las carnes blancas, por ejemplo las carnes de ave, los pescados blancos, las legumbres, y que sepáis que una proteína muy interesante para elaborar una dieta para perder peso del paciente obeso sería la clara del huevo. En segundo lugar, los hidratos de carbono. No pueden faltar ningún tipo de dieta. Tenemos que desterrar el mito que hay en la calle, que alguna gente piensa que los hidratos de carbono son los promotores del sobrepeso. Eso es falso, eso no es así. Los carbohidratos nos van a aportar aproximadamente no exactamente 4 calorías por gramo. ¿Qué tanto por ciento? Pues más o menos le ponemos al paciente pues, entre un 50 o un 55% en forma de carbohidratos. Pero por supuesto, a la hora de elaborar la dieta, debemos intentar ponerle carbohidratos de absorción lenta, que son ricos en fibra y en almidones, y bajar un poquito los de absorción rápida. En tercer lugar, los lípidos y la grasa. Tampoco pueden faltar en la dieta. ¿Qué porcentaje? Yo os puedo decir que cuando se hace una dieta equilibrada, puede tener aproximadamente la dieta hasta un 30% de grasa. Pero como estamos hablando de perder peso, tenemos que intentar que los lípidos o la grasa no presenten más de entre el 20 o el 25% del poder calórico de la dieta. Y por supuesto, esos lípidos o grasa siempre a favor del aceite de oliva. Yo os puedo decir que la grasa, hay muchos estudios que ponen en evidencia entre la grasa dietética y grado de obesidad del individuo. La grasa dietética va a estimular la ingesta del individuo, va a comer más y va a promover la ganancia de peso, esa grasa, por 2 cosas. Primero, porque la grasa tiene un poder saciante muy bajo y tiene una alta densidad calórica. La grasa nos aporta 9 calorías por gramo, es decir, nos aportan más que el doble que las proteínas, que solamente aportan 4 calorías por gramo.
Las vitaminas y los minerales, es decir, los micronutrientes, estos deben cubrir las recomendaciones actuales, ¿no? Yo os puedo decir que si la dieta tiene menos entre 1000 y 1200 calorías, esa dieta puede ser deficitaria en niacina, en tiamina, en calcio y en hierro. Con respecto al alcohol, cuanto menos alcohol mejor, porque ya hemos dicho que el alcohol aporta muchas calorías, 7 calorías por gramo, y aparte el alcohol puede producir que la grasa dietética se produzca una desviación de la oxidación al almacenamiento, es decir, que no se gasta y se vaya a los michelines, para que lo entendamos más fácil, ¿no? 2 litros de agua al día es muy importante también a la hora de perder peso. La fibra no puede faltar en la dieta. ¿Qué cantidad de fibra? Al paciente hay que ponerle aproximadamente entre 20 o 30 gramos de fibra diario. Y ya por último, el último consejo es lo que dijimos en un principio, preparar las comidas, es decir, repartir la energía en 5 tomas. Un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. ¿Por qué razones? Para que el paciente no tenga hambre, por supuesto, que es muy importante, pero además porque está demostrado que si tomamos muchas calorías en pocas tomas, va a facilitar el depósito graso. Usted decía que le recomienda a sus pacientes un paseo como actividad física, pero ¿algo más aparte del paseo? Bueno, la actividad física que yo recomiendo, yo a todos, claro, me gustaría que ya que nos están viendo los telespectadores, yo diría que ¿qué actividad física sería recomendable, no, José Antonio? Pues todas las que sean aeróbicas, ¿eh? El consumo de oxígeno, consumo de calorías, que son el andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. ¿Con cuál me quedo yo? Yo evidentemente me quedo con el andar, porque no existe más nada natural y fisiológico que caminar, hemos nacido para andar, ¿no? Pero muchas veces yo a mi consulta, a mis pacientes también les transmito que hay que cambiar los hábitos. Y yo creo que no haya mejor manera de cambiar los hábitos que intentar negarse al sedentarismo. Entonces no hay que empezar siquiera ni por una actividad que sea un deporte, sino actividad de la vida diaria, como es ir andando al trabajo, dejar el coche un poquito más lejos, subir un par de escaleras, dejar el mando a distancia, movernos. No hay ninguna actividad física que sea mejor que la que podamos hacer a diario y convertirla en un hábito. Después me quedo con el andar. ¿Qué premisas del andar? 2, que son la duración y la intensidad. La duración será 1 hora, media para allá y media para mi casa. Y segundo, la intensidad. No tengo por qué ir corriendo, que no había ningún tipo de olimpiada, pero sí como de pesita, como si alguien me persigue. Lo que no podemos ir es como viendo escaparate porque no sirve de nada. Es decir, que subimos algo de forma natural. Después, algunos pacientes, por ejemplo, que tengan problemas osteoarticulares, pues esos pacientes yo les recomiendo mejor el nadar. ¿Por qué? Porque la articulación mientras flota no soporta ningún tipo de peso. Pero el caminar 1 horita al día, si el paciente puede, es una maravilla. Bien. ¿Veamos algunos casos más, doctor González? Estupendo. Bueno, vamos a ver, el caso siguiente es María Dolores Muñoz Bermúdez. María Dolores Muñoz Bermúdez, como veis en la fotografía, es una chica joven. Lo he puesto queriendo porque esta chica tiene solamente 14 años. En la primera foto que estáis viendo, como entró en mi consulta, tenía todavía 13 años. Ha terminado con 14 años el trabajo. Es decir, una chica adolescente. Lo he puesto que este caso es muy interesante porque yo os voy a decir que si alguien es obeso en la adolescencia, tanto chico como chica, si no se quita los kilos, será obeso en el adulto. Entonces, este caso yo le digo Loli en la consulta, viene de Cádiz del Jerez. La verdad ha puesto mucha constancia a la chavala, al final tiene 14 años, le hemos quitado 23 kilos, como podéis observar, y le hemos quitado también 6 tallas. Tiempo invertido, 9 meses. ¿Por qué 9 meses? Porque claro, a esta chica, al tener menos edad, el caso hay que personalizarlo. La pérdida de peso debe ser más lenta. Entonces, si hacéis la multiplicación, 2 por 9, 18, es decir, esta chica ha perdido aproximadamente 2,5 kilos al mes. Pero es que no solamente ha perdido, sino que ha seguido creciendo. Quiero que os deis cuenta de eso, ¿no? Después, el IMC, esta chica entró en mi consulta con un IMC de 32,83, es decir, tenía un diagnóstico de obesidad de primer grado, como podéis ver, y después en la segunda imagen, que está la chica estupenda, tiene un IMC de 24,15, es decir, tiene un IMC completamente saludable y la foto habla por sí sola. En la siguiente foto, como podéis observar, se llama Patrocinio Ramírez Bocanegra. Este trabajo es muy bonito también, este trabajo es de mi consulta de Villamartín, es una chica que viene a verme del Coronil y es un trabajo espectacular. Como podéis ver en la foto, Patrocinio ha perdido 27 kilos. Tenía un IMC de 36, es decir, una obesidad de segundo grado. ¿Qué tiempo hemos invertido? Hemos invertido 8 meses. Luego, para mí esta pérdida de peso también es casi perfecta. 8 por 3, 24. Ha perdido aproximadamente unos 3,5 kilos al mes, solamente con dieta y ejercicio. Ha perdido también mucho volumen, muchas tallas. Como veis en la foto, este paciente entró en mi consulta con una talla 52 y terminó con una talla 40, por lo tanto ha perdido 12 tallas. En definitiva, Patrocinio ha perdido 27 kilos y 12 tallas solamente en 8 meses. Ha pasado de tener una obesidad de segundo grado a tener un peso súper saludable.
la foto habla por sí sola. El siguiente caso es Isidro Mingueles Méndez. Este para mí es un caso también espectacular porque se trata de una obesidad mórbida tratada solo con dieta. Este paciente viene a verme a mi consulta desde el puerto de Santa María. Es un hombre joven, tiene 50 años y un chico muy alto, mide 1,89. Entró en mi consulta con 150 kilos y terminó con 93, por lo tanto perdió, como veis en la foto, 57 kilos. Si os dais cuenta, también ha perdido mucho volumen, ha perdido 12 tallas. Entró en mi consulta con una talla 60 y al final se pone una talla 48. Fijarse que estamos hablando de una talla 48 de una altura de un hombre con 1,89, 1,90. O sea que está el tío fenomenal. Entró en mi consulta con un IMC de 42,01, es decir, un diagnóstico de obesidad mórbida, y terminó con un IMC de 26. Por lo tanto, el resumen de Isidro es una obesidad mórbida tratada solo con dieta y ejercicio. Evidentemente, en 11 meses, luego la verdad, para mí, José Antonio, es un resultado espectacular. Muy bien, pues si te parece, José Luis, continuamos en un momentito. Vamos a hacer una pausa y seguimos en el Club de la Buena Gente, hoy con el doctor González, nuestro invitado especial, al que tenemos que seguir preguntándole sobre precisamente el tema de la obesidad. Quedan muchas preguntas sobre la mesa y más casos que ver en imágenes que demuestran la efectividad de su trabajo. Hasta ahora. Bien, ya estamos de nuevo con ustedes en un programa muy interesante que yo les recomendaría que siguieran viendo. En la primera parte ya hemos hablado de la obesidad, cómo es la segunda causa de muerte en Estados Unidos después del tabaquismo, cómo el doctor González consigue que sus pacientes pierdan hasta 60 kilos con una dieta en la que no se pasa hambre y se come de todo y hay que hacer un poquito, eso sí, de deporte, de ejercicio físico. Las imágenes que nos muestra el doctor González son de sus pacientes que acuden a su consulta buscando ayuda, ayuda profesional evidentemente, y consiguen, pues, parece algo milagroso, pero es así, consiguen quedarse hechos unos figurines auténticos. El último caso del que vimos la imagen era este señor que había perdido 57 kilos, ¿no? Sí, Isidro, correcto. Del puerto, sí. Seguimos viendo más imágenes en un momentito, pero me gustaría preguntarle al doctor González que si nos puede dar algunos consejos para adelgazar a la hora de comer, pero también a la hora de hacer la compra, a la hora de cocinar y a la hora de comer fuera, porque todo esto influye. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones, doctor? Bueno, pues a la hora de comer, yo le diría a la audiencia que es bueno de tomar la comida y dividirla en 5 tomas. Un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. En segundo lugar, la alimentación es muy importante para las personas, entonces se recomienda que se haga sentado, a ser posible acompañado de un modo tranquilo y ordenado, es decir, sin mezclar platos. Yo empezaría el primer plato siempre por una buena ensalada, especialmente en este tiempo, una buena ensalada, un buen picadillo o bien unas verduras a la plancha. Esa ensalada, mientras más grande mejor, porque recordamos que todo lo que nos aportan son ventajas y nos va a quitar el hambre con poquitas calorías. En segundo lugar, diría que sería bueno tomar más pescado que carne, especialmente pescado blanco, y de carne mejor utilizar carne de ave. Los alimentos que tengan más calorías sería recomendable tomarlos en platos de postre, para tomarlos en raciones pequeñas y así parecerán mayores. Los alimentos que sería también conveniente tomar alimentos que requieran larga masticación, por ejemplo la zanahoria, la alcachofa, el apio, así la persona tendrá la sensación de que come más. Mientras estamos comiendo no sería bueno hacer otro tipo de actividad, por ejemplo ver la tele, porque eso induce las ingestas descontroladas, especialmente en los niños. Cuando estamos comiendo sería bueno tenerlos cubiertos y ponerlos en la mesa y dejarlos en la mesa entre bocado y bocado y hacer una pausa entre plato y plato. A mí personalmente no me gustan las restricciones absolutas, yo me gusta que el paciente coma todos los grupos de alimentos, en más o menos cantidad, en más o menos frecuencia, pero de todo. Pero si a mí alguien me preguntase, doctor, díganos 4 alimentos que para usted interrumpen la pérdida de peso o hay que tomarlos en menos cantidad. Yo solamente diría 4. Evidentemente el alcohol, porque nos produce solamente calorías vacías, 7 calorías por gramo.
Las patatas fritas de bolsa, estas de bolsa, que nos aportan cada 100 gramos 540 calorías, los frutos secos y los productos de mayoría. Los alimentos que engorden mucho sería recomendable de ponerlos en recipientes opacos y en lugares poco accesibles, es decir, intentar quitar la tentación. Los alimentos que sean integrales no se pueden comer libre albedrío. ¿Por qué? Porque un alimento integral evidentemente tiene más fibra y es bueno para prevenir estreñimiento, pero tiene calorías muy similares de su equivalente no refinado. Sería también bueno tomar 2 litros de agua al día cuando vayamos a endulzar o bien una bebida o un yogur con edulcorante, y por supuesto no tomar más de 2 cucharadas de aceite por persona y día. Esos serían consejos a la hora de comer. Consejos a la hora, por ejemplo, de hacer la compra, pues también tiene sus consejos. ¿Cuál sería? Primero, no hacer la compra sin haber comido antes. ¿Por qué? Porque si no el carro lo pone hasta arriba. Y también sería bueno, antes de hacer la compra, coger una lista, hacer una lista de lo que realmente me hace falta y llevarme más o menos el dinero justo. ¿Para qué? Para evitar las tentaciones y ajustarme a ellas, ¿no? No sería bueno coger por los pasillos donde están los alimentos que pretendo evitar, para evitar la tentación. Comprar alimentos que requieran preparación y dejar un poquito al lado los listos para servir. Sería bueno que las personas se acostumbrasen cuando hacen la compra, cuando compren un alimento, lean donde pone valor nutricional para saber exactamente qué están comiendo. Es decir, qué nos aporta, qué nutriente nos aporta ese alimento que estamos comiendo. Y por supuesto comprar alimentos que sean bajos en grasa. Y cuidado, que sepa todo el mundo que un alimento light no tiene por qué ser hipocalórico o bajo en calorías. Un alimento light tiene menos calorías que su equivalente no light, pero en algunos casos no es así siempre. Por ejemplo, si alguien compra un Coca-Cola, evidentemente una lata de Coca-Cola normal tiene unas 139 calorías y una light tiene 0,7, no llega a 1. En ese caso sí, pero si alguien compra, por ejemplo, una mayonesa, la mayonesa depende de la marca, pero unas con otras nos van a aportar cada 100 gramos unas 700 y pico calorías. Una light tiene 300 y algo. Si me como el doble, estamos en las mismas. Consejo a la hora de cocinar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo alimento que yo me coma, dependiendo cómo se cocine, me aportará más o menos calorías o más o menos energía. Por lo tanto, yo diría los siguientes consejos a la hora de cocinar. Si cocine, evite la salsa, fritos y guisos y utilice la plancha, el hervido, al microondas o al papilón. No preparar demasiado los alimentos para ponerlos en la mesa. Por ejemplo, si voy a poner fruta, mejor que tengamos que pelarla que ponerlas en macedonia. Si fríe, reduzca el aceite, utilice sartenes antiadherentes, no utilice otra grasa para cocinar. Deberíamos de cocinar con 2 cucharas soperas de aceite por persona y día. Sería recomendable de quitarle la grasa a los alimentos antes de cocinarlos y que sepáis que las plantas aromáticas y las especies dan sabor a las comidas y no engordan. Por lo tanto, hay que aprovecharse de ellas, porque no es lo mismo, por ejemplo, tomarse un tomate en rodajas solo que con un poquito de orégano o un poquito de pimienta, por ejemplo, ¿no? Y después, por último, deciros también que los alimentos, no pone alimentos muy, muy preparados. Por ejemplo, dejar un poquito al lado los fritos, las salsas y los aliños, dejarlo un poquito al lado. Y ya por último, cuando tengamos que cocinar, que no tengamos hambre. Por ejemplo, hagamos la cena después de haber comido. Y ya por último consejo, a la hora de comer fuera de casa, que estamos todo el día trabajando fuera, también tiene sus consejos. Son los siguientes. Evite la medida los buffets. Eso hay que dejarlo porque si no la persona come y dice, ya que pago me lo como todo. En segundo lugar, los restaurantes de comida rápida, hay que dejarlo un poquito al lado. Y con respecto a los menús, voy a decir 2 consejos. Normalmente cuando yo como fuera también, trabajo mucho, tengo 4 consultas, trabajo fuera. Y como mucho tiempo fuera. Entonces hay que adaptarse un poquito al menú muchas veces, pero claro, hay que saber cómo como. Entonces, si a mí en un menú me pone, tiene usted de primero ensalada, picadillo, un potaje de garbanzo y fideuá. Y de segundo, pescado frito, pileta empanado, hay que saber qué elijo yo. Pues en ese momento yo me tomo de primer plato una buena ensalada, que nos hemos picado ya 3 veces, y después o me tomo bien un plato de hidrato de carbono, o unos garbanzos, o un fideuá, por ejemplo, o me tomo una proteína, pues un pescado o un pollo a la plancha. De postre, pues un café solo o una infusión, y eso no hay ningún tipo de dieta que lo rompa. Y después, otro consejo que también os quiero dar es que no hay por qué comerse todo lo que haya en el plato, y si alguna vez pedís una salsa, pedirla en un plato aparte. Yo le digo a todo el mundo que nos escucha, José Antonio, que una persona, lo digo a mis pacientes, yo le pongo una dieta con 7 comidas y 7 cenas completamente distintas. Y digo, si te coges en la calle, me hace el cuasi dieta, que es una buena ensalada y carne o pescado a la plancha, y te aseguro que eso no rompe ningún tipo de dieta. Bueno, si le parece, doctor, vamos a ver 2 casos más en imágenes y le sigo preguntando, que tengo algunas preguntas más aquí sobre la mesa.
¿De quién podríamos hablar ahora? ¿De qué caso? Bueno, vamos a hablar de Mercedes Díaz Clavijo, que esta es una paciente de Ubrique, es un caso espectacular. Para mí es muy importante porque es una señora posmenopáusica con 57 años y además tenía una historia de obesidad infanto-juvenil, que son las más difíciles de tratar. Esta chica ha perdido en mi consulta 44 kilos y 14 tallas. Es hemos dicho, una señora que tiene 57 años y una altura de 1,63. Entró en mi consulta con 122 kilos y salió con 78. Tiempo invertido, 11 meses. Si hacéis la cuenta, le hemos quitado 44 kilos en 11 meses. Luego ha perdido una pérdida de peso ya casi perfecta, es decir, 1 kilo por semana. Las tallas, como podéis ver la imagen habla por sí sola, ha perdido 14 tallas. Ha pasado de una talla 60 a una talla 46. Y por supuesto, para mí, lo que es muy importante es el diagnóstico. Entró en mi consulta con un IMC de 46,03, por lo tanto entró con un diagnóstico de obesidad de tercer grado o obesidad mórbida y terminó con un IMC de 29,43, es decir, en un sobrepeso. Por lo tanto, no solamente le hemos quitado una obesidad mórbida solo con dieta, sino que ya no es ni obesa, está en sobrepeso nada más. El siguiente caso es Sebastián Cacilla del Canto. Este paciente también es un gran amigo mío de Ubrique, salió conmigo en un programa también de Canal Sur, en Salud al Día, y es un resultado espectacular. Este hombre perdió en mi consulta 60 kilos. Es un hombre joven, es un hombre alto, mide 1,92, como podéis ver en la fotografía, y tiene 35 años. Entró en mi consulta con 155 kilos y terminó con 95. Tiempo invertido en el trabajo, hicimos unos 15 meses. Si hacéis la cuenta, lo mismo de antes, una pérdida de peso casi perfecta, 1 kilo por semana aproximadamente. Las tallas, la foto habla por sí sola, pasó de una talla 64 a una talla 46. Y después el diagnóstico, siempre nos referimos, ese IMC, ese índice de masa corporal, entró con un 42,11, es decir, un diagnóstico de obesidad mórbida y terminó en un IMC de 25,81. Sebastián Cacilla del Canto, fijarse que hemos tratado una obesidad mórbida solo con dieta y la foto habla por sí sola. Doctor, ¿qué tipo de obesidad trata usted en su consulta y con qué edad? Bueno, yo con respecto a la edad, José Antonio, yo los cojo siempre los pacientes a partir de la adolescencia, normalmente a partir de los 12 años más o menos, porque pienso que si el niño está en edad pediátrica, lo debe tratar el pediatra. Y así se le escapa de la mano y quiere mi consulta, los cojo normalmente a partir de los 12 años. Y ya hasta la edad que llegue, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un paciente ahora mismo, te lo voy a decir anecdóticamente, un paciente en mi consulta de Jerez, que es Pedro, que viene de la Barca de la Florida, ha cumplido ahora 69 años, tiene una obesidad mórbida también, ya le he quitado 43 kilos. O sea, de todas las edades a partir de los 12 años. ¿Tipo de obesidad? Pues evidentemente, por todos los tipos de obesidades. Hemos puesto ya un caso, la imagen que he visto anteriormente, la persona que veía la televisión, un caso de Julia, que era un sobrepeso, lo he puesto queriendo, para que se dé cuenta a las personas que el sobrepeso es la antesala de la obesidad y un momento muy importante para poner un paciente a dieta. Hemos hablado de otro paciente, por ejemplo, acabamos de hablar de nuestro amigo Sebastián Cacilla, que tiene una obesidad mórbida. Y hemos puesto otro, por ejemplo, de Juan de Gracia de Jerez, que tiene un IMC de 36, obesidad de segundo grado. Todos los tipos de obesidad. ¿Y algún paciente le ha marcado a lo largo de su trayectoria? Bueno, algún paciente, no, muchos pacientes, Antonio, porque yo invierto muchas horas en mi trabajo, como tú ya me conoces un poco, ¿no? De varias entrevistas que me has hecho. Mira, pero de todas maneras voy a nombrar 2 o 3. El que nunca voy a olvidar fue un paciente que en el 2004, en la consulta de Ubrique, venía a verme desde un pueblo cercano, de Corte de la Frontera, con una obesidad no mórbida sino extrema. Un paciente mórbido cuando tiene un IMC a partir de 40 y a partir de 50 está diagnosticado de obesidad extrema por consenso internacional, evidentemente. Entonces este hombre, André Gutiérrez Conchel, nunca lo podré olvidar porque este hombre me hizo también las cosas que le quité 60 kilos solo con dieta y en solo 6 meses. Eso no lo puedo olvidar porque eso está en todos los medios, no sé cómo se enteraron, pero entrevistaron a André en Televisión Española, yo no sabía nada y me llamaron por teléfono, entré en directo, eso no lo puedo olvidar nunca en la vida. Me pasaron muchas cosas agradables a partir de ahí, ¿no? Después ya salió también Andalucía Directo, bueno, aquello fue espectacular. Pero hay muchos más pacientes que nunca olvido, porque además es que yo al final del paciente me hago amigo, porque lo veo por semana. Y si no hay un file, yo tengo clarísimo que si no hay un file entre el médico y el paciente, difícilmente conseguiremos lo que estamos hablando. Es que no es fácil quitar a una persona 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos, tiene que tener algo de esa consulta un poquito especial. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo donde tengo más amistades en mi consulta, que es donde más tiempo invierto, donde más tiempo estoy metido, ¿no? Por ejemplo, otro paciente que nunca voy a olvidar es un paciente mío de Ubrique, que se llama Antonio Villalba Cotrino, que nosotros decimos Antoñito Villalba, que es un vendedor de la ONCE,
que tiene el puesto de la 11 justamente al lado de mi consulta. ¿Por qué no lo olvido? Porque fíjate si el hombre ha tenido constancia, bueno, el hombre y su familia, porque la pérdida de peso, el médico en mi consulta, en este caso soy yo, no es el más importante. El más importante es el paciente, es la voluntad que tenga el paciente y su metabolismo. Después la familia que lo apoya y el médico evidentemente que pone el camino y es el responsable del camino, ¿no? Pero es entre todos, es una cosa de equipo, ¿no? Entonces fíjate, te estoy hablando de Antoñito Villalba, no te decimos Antoñito, este vendedor de la 11, que es un hombre que no puede andar mucho por su problema, tiene una muleta, se mete el hombre en el coche para poder moverse, ¿no? Con una obesidad mórbida que tenía, tú fíjate la constancia que ha tenido, la disciplina que ese hombre ha tenido, que ha perdido 52 kilos en mi consulta. Una persona que no puede andar, una obesidad mórbida, solo con dieta, quitarle 52 kilos. Yo se lo podía dar la vida. Evidentemente, por la confianza que tenía esa familia en mí, que hoy ya son muy grandes amigos míos, ¿no? Me emociono un poco porque es verdad. Pero tengo muchos más pacientes. El primer paciente de Ubrique que yo traté, yo me acuerdo que yo no trabajaba ni en Ubrique. Yo trabajaba en Cádiz y cuando me independicé, la primera consulta la monté precisamente en Arco, en la Corredera, que llevo en Arco trabajando 24 años, ¿no? Pues ya me fui al centro médico. Y yo me quedé con el refrán este que decía, nadie es profeta en su pueblo, y entonces monté la consulta fuera de mi pueblo. Yo me fui a Ubrique a trabajar cuando yo tenía todos los viernes 20 o 25 pacientes nada más que de Ubrique. Yo decía, yo me iré a Ubrique, y me fui cuando ya estaba la consulta hecha. Entonces en ese momento yo trataba a un compañero mío, que es muy amigo mío, que es el doctor Rubiales, que en ese momento, fíjate, fue el primer paciente de Ubrique, porque yo trabajaba aquí en la consulta de Arco, y le quité, no me acuerdo exactamente, porque ya hace mucho tiempo de aquello, hace 24, 25 años, pero le quité más de 20 kilos seguro. Además, como era un hombre tan conocido en el centro de salud, un hombre ya con carisma que tiene, porque Pepe tiene mucho carisma, tío que es querido en el pueblo, que es muy amigo mío, eso. Pues la verdad que eso tampoco lo puedo olvidar. Fíjate cómo confió en mí, yo soy jovencito, pero en aquel tiempo era bastante más joven, ¿no? Pero de todas maneras, eso a bote pronto me he acordado de esas personas, ¿no? Me he acordado de mi amigo Pepe Rubiales, que es compañero y amigo. Me he acordado de Antoñito Villalba Cotrino, que no es fácil eso, quitar a una persona que no puede andar 52 kilos. Tú fíjate que en un caso de esto que te acabo de comentar, me hasta solamente un minuto. Un paciente de eso que no puede andar con ese tipo de obesidad, simplemente que esté bien alimentado y no siga cogiendo peso, ya está haciendo algo positivo. ¿Por qué? Porque el peso es como una ansia, es poquito a poco, ¿entiendes? Esa persona no se puede mover, aparte, cada uno tenemos nuestros problemas, ¿entiendes o no? Pues entonces, ya eso es importante. Si le bajas el peso, ya si le quitas 52 kilos, ya la leche, vamos. 52 kilos, vamos, yo todos los viernes trabajo en Ubrique, tiene el puesto al lado de mi centro. Le digo a Antoñito, un aficionado aférrimo del Madrid, los saludo, le compuso un cuponcito y lo recordamos, ¿no? Porque es que somos amigos, somos amigos. Bueno, pues aprovechamos y le enviamos un saludo desde aquí, pues claro que sí, a todos esos pacientes del doctor González que seguro nos están siguiendo ahora también desde Ubrique, donde en todos los pueblos tenemos muchos seguidores, pero lo de Ubrique está siendo espectacular. O sea que está feo que yo lo diga, pero vamos, lo digo porque en la realidad, nada más me baso en lo que vemos en la calle a diario, no solo en Ubrique, en Arcos también. Cada vez que voy paseando siempre me dicen, pues estuviste con Menganito, con fulanito, ya me dirán que he estado con el doctor González mañana mismo cuando se emita el programa, ¿no? Y dijo esto y lo otro, porque yo siempre los pongo a prueba y le digo, ¿y qué dijo? Dice, pues dijo esto y esto. Y digo, pues sí que lo veo. Yo soy desconfiado por naturaleza. Vamos a ver dos casos más antes de terminar, dos Anas, Ana María Núñez y Ana María Roldán. ¿Qué nos puedes contar de estas dos señoras? Bueno, Ana María Núñez Reguera es un caso también muy interesante porque es una señora mayor que tiene 74 años. Esta señora, posiblemente alguno de Ubrique nos vería porque también salió en Salud al Día. Es una señora que prácticamente no salía de su casa y hoy anda 2 horas diarias. Tiene 74 años, ya tiene 75 años y perdió en mi consulta 23 kilos. Hoy tiene 27 kilos menos. ¿Por qué? Porque ha aprendido a comer y a cambiar los hábitos. Ana María Núñez Reguera tiene una altura de 1,46 y perdió 16 tallas. Entró en mi consulta una talla 60, como podéis ver en la foto, una mujer anchita, y terminó con una talla 44. Entró con un IMC de 43,19, es decir, con un diagnóstico de obesidad mórbida, y terminó en un IMC de 32. Ahí descansamos, es decir, pasamos de una obesidad de 3 grados a tipo 1 nada más, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de una persona con 74 años, 75 años. Para mí fue un resultado espectacular, fue poco a poco. Esta mujer no salía de su casa y en 14 meses pues, le quitamos 23 kilos y hoy tiene 27 kilos menos. Y el otro caso que se trata es Ana María Roldán Fuentes. Esta es una chica distinta, es una chavala joven, tiene 26 años. Esta chica de mi consulta de Villamartín, es una chica del Gastor, muy joven, tiene 26 años
y tiene una altura de 1,64. Como podéis ver en la foto, perdió mucho peso, perdió 34 kilos. Entró en mi consulta con un peso inicial de 92 y terminó con 58. Si os dais cuenta, ha perdido también mucho volumen porque ha perdido 16 tallas. Entró con una talla 54 y terminó con una talla 38. Y entró con un IMC, el diagnóstico, de 34,32, es decir, prácticamente una obesidad de segundo grado, y terminó un IMC de 21,64, es decir, un peso súper saludable. Ya dijimos en la presentación que alguien tiene un peso saludable si tiene un IMC entre 18,5 y 24,9. La verdad que las fotos hablan por sí solas, pero sobre todo que sepáis que con este tipo de dieta, el paciente, si pone interés y cambia su estilo de vida, va a hacer un poco de esfuerzo, porque milagros no hay ninguno para adelgazar. Pero sí es verdad que si alguien aprende a comer, anda un poquito más, hace una dieta y empieza a cambiar un poquito sus hábitos, mejora muchísimo. Es decir, un paciente cuando va a perder peso, evidentemente hace un esfuerzo, pero va a ganar mucho más a cambio. ¿Por qué? Porque esa persona gana físicamente, psicológicamente y socialmente. La autoestima se le pone por las nubes. No, cambia todo, evidentemente. O sea, ya hasta incluso la manera de vestir, ¿no? Totalmente. Date cuenta que, José Antonio, hay muchas veces muchas personas. Hombre, yo una de mis ilusiones, ya te digo un secretito, es cuando sea un poquito mayor hacer un libro de mi consulta. Porque yo cada vez que me pasa algo que nunca me pasó lo suelo apuntar. Y apunto las iniciales, el sexo de la persona que tiene y la edad que tiene. Y voy apuntando, tengo montones de cosas, porque esas cosas no se aprenden ni en la facultad, ni en el servicio endocrino, ni en los congresos, en ningún lado. Eso se aprende en el día a día, viendo al paciente. Entonces, cuando tú haces la historia clínica el primer día y empiezas a comentar al paciente, te das cuenta del sufrimiento que mucha gente tiene por culpa del peso. Y entonces nosotros, con esta pequeña entrevista, yo lo quiero transmitir esperanza, ¿me entiendes? Luz en el camino. Que si estos pacientes que habéis visto la foto han perdido los pesos, pues igual lo pueden perder. La única diferencia con otros pacientes es que han estado antes que tú en la consulta, ¿entiendes? Y cuando tú te dices un paciente, doctor, yo no me... Por ejemplo, es así, ¿no? Yo no quiero ver mi peso, o no me quiero ver, por ejemplo, en un espejo, o no quiero ir a una boda, o no quiero ir a una playa. Evidentemente, fíjate si ese peso le está haciendo de sufrir. Pero sobre todo para mí, la razón más importante para perder peso, evidentemente, siempre será la salud. Bueno, la verdad es que yo creo que el doctor González debe sentirse orgulloso de su trabajo y sobre todo es una gran satisfacción luego ver cómo esas personas lo consiguen, ¿no? Ganar en salud, perder peso, pero también ganar en salud. Hombre, y entiendo también que puede ocurrir, le pregunto, no lo sé, que vayan a su consulta y a mitad de camino a lo mejor se aburran y usted tenga que motivarlos. El factor psicológico también será muy importante, ¿no? Es súper importante. Yo tengo clarísimo, Antonio, que una de las diferencias de mi consulta con otra, porque yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota, no te importa, un minuto nada más. Yo tenía, cuando yo trabajaba todavía en Jerez, yo ya tenía pacientes de Algeciras que venían a verme a Urique. Fíjate que eran 2 horas de camino para allá y 2 para acá, estaban 4 horas. Pues había uno que era Juan Luis, que al final se hizo un amigo mío, que me parece que perdió unos 24 kilos más o menos. Y entonces, este hombre creo que trabaja en el puerto, se levantaba muy temprano o algo y estaba en un bar tomando algo. Y en ese momento había una mesa y estaban hablando de mí. Habían hablado, mira, pues en Urique hay un médico, mi vecina una ha perdido 20 kilos, otro 18, ¿qué tendrá la dieta de ese médico? No sé cuánto. Y entonces él me contó en mi consulta, como te cuento, dice, doctor, yo no pude evitarlo, me metí en la conversación y dice, y no importa, lo voy a decir, no es la dieta de ese médico, es la consulta de ese médico. La dieta forma parte. Es decir, ¿qué quiero decir yo con esas palabras? Que ha venido a lo que tú me has preguntado. La motivación. Yo creo que, fíjate que acabamos de poner fotos de pacientes que han perdido 44 kilos, 57, 60 kilos, una señora con 74 años que ha perdido 27 kilos. Estamos hablando de pesos muy espectaculares. Para conseguir eso, la dieta evidentemente es muy importante. ¿Qué tiene esa dieta? Que el paciente come de todo. ¿Cuál es la mejor dieta? La que el paciente puede hacer durante más tiempo, porque la pérdida de peso es una cosa a largo plazo. La pérdida de peso no son los 100 metros lisos, es una carrera larga, igual que los cogí los debo de perder poco a poco. Entonces, me refiero con eso, que la mejor dieta es la que yo puedo hacer durante más tiempo porque encima que como bien. Y en segundo lugar, para yo invertir ese tiempo en hacer esa dieta que necesita un tiempo a lo mejor largo, por ejemplo, hemos hablado del chico este de Ubrique, Sebastián Castillo del Canto, que ha perdido 60 kilos en 15 meses. Oye, estamos hablando de un año y medio de dieta. Yo te prometo que ese hombre no ha faltado un viernes a mi consulta. Por eso lo ha conseguido. Pero es que hoy no tiene 60 kilos menos, hoy tiene 62 kilos menos, porque ha aprendido a comer.
Manuel Ramírez Menacho, que no hemos puesto hoy, un paciente que viene de Grazalema, le quité 38 kilos, pues después de 5 años tiene 45 kilos menos, porque ha aprendido a comer, ha cambiado los hábitos. Esa es la consulta seria. Y para conseguir eso, el paciente hay que motivarlo. Y ya eso es mutuo propio, o sea, eso no se aprende a la facultad, tiene que ser de ti. Es decir, que va el paciente a tu consulta y tú tienes que llevarlo de la mano para que el paciente pierda el peso. Si tú no motivas a ese paciente, nunca jamás en la vida le quitarás los kilos al paciente. ¿Vale? Bueno, tenemos que ir terminando, nos quedamos sin tiempo, pero queríamos hacer este programa especial ahora que llega precisamente el buen tiempo. Ya de hecho lo hemos tenido estos días un avance de la primavera y empezamos ya a quitarnos ropa, y entonces es cuando nos vemos precisamente, como decía el doctor, en el espejo y decimos, madre mía, ¿qué he hecho este invierno?, ¿no? Y entonces es cuando se cometen las mayores locuras. Así que lo que recomendamos y sugerimos es aquí muy seriamente es que se pongan en manos de profesionales, sea el doctor González o sea otro especialista profesional en la materia, evidentemente endocrino también, un médico. Hay que acudir siempre a un médico, a un especialista, porque estamos jugando con algo muy serio que es nuestra salud. ¿Algo para terminar, doctor? Bueno, simplemente decirle a nuestra audiencia, tú lo has terminado muy bien, que la persona que quiera perder peso vaya a un médico, a mi consulta o a la consulta que quiera, pero con un médico. ¿Por qué? Porque la obesidad no es un trastorno estético, es una enfermedad crónica y metabólica que nos puede complicar la vida o la calidad de vida. Por lo tanto, el médico siempre será el profesional en salud que nos va a orientar de una forma eficaz y saludable. Claro. Así que cuidadito con esto de que ahora llega ya la primavera y el verano, nos volvemos locos y locas y empezamos a hacer cosas raras, que si dietas milagros, que si mi amiga, que si mi primo, que si no sé quién. Yo voy a probarlo también, ¿no? Cada uno debe llevar su propia dieta, ¿no? Hombre, evidentemente. Personalizada. ¿No? Eso no tiene nada que ver. Date cuenta que hemos hablado de la actividad física muy claro, no tenemos tampoco excesivamente tiempo. La dieta y ejercicio van de la mano. O igual que personalizamos la dieta, hay que personalizar la actividad física. No es lo mismo un hombre con 80 años que esta chica, por ejemplo, con 14 años. Son cosas completamente distintas. Pues hoy ha estado con nosotros el doctor José Luis González, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición y médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Y con él han venido también imágenes que demuestran que su trabajo es efectivo al 100%, ¿no? Han visto personas que han perdido 13, 22, 40, 50 y hasta 60 kilos, casos de obesidad mórbida incluso, y solo a base de dieta y ejercicio. Y además una dieta en la que se come absolutamente de todo. Pues doctor, muchísimas gracias. Pues gracias a ti por invitarme. Pues volverá el doctor González seguro a estar con nosotros aquí en el Club de la Buena Gente. De momento terminamos el de hoy y le dejamos con el resto de la programación en 8 Televisión Sierra de Cádiz. Gracias por la confianza y por la compañía y como siempre digo, sean buenos, no como yo.